Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita la doctora Rocío Sola, especialista en Alfred Kubin. ¿Qué tal? Bien, con ganas de entrar un poquito en el mundo de los sueños de este personaje. Qué bien. En este desconocido personaje, ¿verdad? Sí, en España sobre todo. O sea, hay muy poquitas obras traducidas, el acceso a los libros es un poco difícil, las obras en alemán que yo considero que son de cabecera de este autor, hace mucho que no se reeditan. O sea, es también un poco una aventura de estar tocando puertas y de estar viajando y moviéndote si quieres profundizar un poco en este artista. Ya, ya. Bueno, me viene muy bien este artista. Casi todas las personas que pasan por aquí, aunque no lo sepan, pues vienen a cumplir una función. No quiero decir que seas un instrumento de este canal, aunque también por otro lado. Pero bueno, la función de este canal, te la decía ayer, era, bueno, vamos a decirlo claramente, destruir la antroposofía. Pero Mm. tengo que contextualizar esto que ya he dicho en varias entrevistas y me viene muy bien Kubin, sobre todo por una cosa que tú me has comentado antes. Pero eso, lo que estamos aquí intentando hacer es deconstruir o destruir el ocultismo, en este caso, la antroposofía, para quitarle todo aquello que pesa, que ya no aporta nada, el dogmatismo, etcétera, etcétera. Y intentamos transformarla en filosofía. Y al revés, estamos intentando destruir la filosofía, por otro lado, con menos éxito, porque muy pocos filósofos quieren pasar por aquí. Nos han dicho muchos noes también. No solo Sí, antropósofos, sino sí. también filósofos y budistas tibetanos, como le decía Roger Ferrer. Son los tres grandes noes de esta taberna de Rudolf Steiner. Pues queríamos transformar la filosofía en ocultismo, porque pensamos que la filosofía o los filósofos se están convirtiendo en una especie de máquinas repetidoras de conceptos y de estructuras que son incapaces ni siquiera de visualizar. Y caray, de repente nos cuentas tú que Kubin es precisamente esa persona que, además de artista, era filósofo, era muchas cosas. Justo es la Ujú. persona que buscamos. Sí, 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 hacía un poco de todo Kubin. Como te estaba comentando antes, o sea, toda esta idea del culto a la persona de Kubin y al personaje viene sobre todo de su primera etapa en Múnich, que fue de 1898 a 1904. Luego hizo como un pequeño viaje, o sea, Kubin realmente poniéndolo en contexto, porque ya que hemos dicho que es un poco desconocido, voy a hablar de Por quién supuesto, por fue supuesto. y todos los De su viajes paisaje y real, claro. sí, de su paisaje real y sobre todo en base a los sitios por los que se ha movido, porque influencia muchísimo en su obra y en la concepción del mundo que tiene y en las imágenes que aparecen en sus dibujos como parte de la imaginación, porque una cosa que siempre abandero y que quiero dejar clarísima, porque todo el mundo habla de monstruos, de lo oculto, de esta idea como de fetichismo misógino, porque era un misógino de mierda, o sea, no podemos tampoco obviar eso, que es casi lo que da morbo, lo que hace que te acerques a esas primeras imágenes que van hasta 1910, como te decía, que todo lo que se conoce ya en Google, si me dais la fecha, está basado entre 1900 y 1910, porque es cuando llega a Múnich y empieza a investigar sobre pues, ese arte simbolista. Es un admirador increíble de Francisco de Goya, de Franz von Stuck, de Klinger también. O sea, de hecho, tiene un pasaje en el que dice como ante la serie de grabados de la paráfrasis sobre el hallazgo de un guante casi se desmaya y tiene una visión ahí en la colección gráfica de Baviera, ahí en Múnich. Y bueno, o sea, es una persona que pues, tiene una infancia complicada, que nació en lo que sería ahora la República Checa, aunque en aquel momento pues, seguía siendo parte del Imperio Austriaco, ¿no? Luego viajó a Salzburgo con 2 años, conoció a su padre muy jovencito, él, o sea, vivió con su madre y con su cuidadora, ha estado rodeado siempre de un ambiente femenino hasta que llega su padre y fue como un choque reencontrarse con eso, ¿no? Hay muchísimas, o sea, yo recomiendo mucho el libro que tradujo, bueno, y que editó al castellano Sé la voz al chamorro,
bueno, tiene todas las autobiografías de Kubin y habla muy bien de la infancia y de todo esto. Y aparte, qué mejor manera de entrar ahí que del propio puño y letra de Kubin. Ajá. Y, y bueno, como que estuvo en Salzburgo, luego se fueron a otro pueblito que fue súper importante para él y para su imaginación, que está cerca de Scharding, en Austria. O sea, todo esto es norte de Austria, frontera, Austria, Baviera, es donde se mueve él, toda la zona alpina. Es un personaje alpino, Ajá. como los colores de madera. Y bueno, estuvo en Selancé y después de allí ya se mudaron. Bueno, él se fue a diferentes sitios, estuvo con su tío ¿en qué pueblo era? Creo que fue en Sarding, donde se fue a estudiar fotografía. Al final no cuajó aquello, porque era un desastre de persona, era un Un crío desastre, súper ¿por qué? díscolo. Era muy díscolo, era muy travieso, le gustaba mucho buscarle los límites a la gente, creo. O Vale, bueno, creo que sea, nos parecemos en eso, sí. sí, 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 le gustaba ahí como meter el dedillo a ver hasta dónde llega. Y su tío acabó hasta las narices de él. Eh, Tuvieron bastantes discusiones, entre tanto, pues se murió, bueno, antes de eso murió la madre. Estoy aquí siendo súper No, anacrónica ya, contando ya, las ya, ya. cosas, pero No pasa nada. Lo que sé es que le gustaba mucho la muerte, por lo que tú me decías, ¿verdad? sí, tenía ahí una relación extraña con la muerte también que se fragua un poco en su infancia, ¿no? Porque tiene un relato que también está traducido en la edición esta de Sela Bozal, que se llama El amor de un niño, que habla de cómo su primer amor realmente fue el cadáver de una compañera suya de cole en Selamse Caray. y cómo le fascinó tanto, pero hasta el punto, o sea, ¿Y qué le fascinó de ese cadáver? Si se le puede saber. fascinaba lo quieta que estaba, o sea, la belleza del rigor mortis, por así decirlo, Caray. a la luz de las velas, toda la parafernalia. Aparte que también los velatorios han cambiado muchísimo en cuestión de estos últimos años, ¿no? Y yo creo que la impresión que debió de dar al crío ver a una niña muerta con todas las velas, con toda la parafernalia, las plañideras y eso abierto, porque las casas se abrían y estaban días abiertas, ¿no? El poder entrar y salir para ver un cadáver rígido con el color amarillento de la piel y tal, pues le debió causar una impresión de la hostia. Y el Cubín adulto, cuando lo rememora, hablaba de esa sensación como de enamoramiento, ¿no? Pero hasta el punto de que iba a visitarla al cementerio después de que la enterrasen todos los días. De hecho, decía que tenía mejor relación con esta chica, con Marieke, eh, cuando estaba muerta, que mejor Que cuando relación estaba cuando estaba viva. muerta que cuando estaba viva, sí. Que eso también es como, bueno, En todo caso, vamos, antes del podemos romanticismo, él ya era problematizarlos. romántico, él ya era romántico, vamos, lo llevaba en la sangre, lo del romanticismo, digo, Sí, en un sentido muy lo decimonónico, gótico. sí. Sí, 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 sí. sí. Pero como que le llevaba colecciones de trozos de vasijas que se encontraba por ahí, le llevaba dibujos, tenía como un tesoro que se lo iba poniendo en la tumba, ¿no? Y Hombre, a ver, tampoco me parece, es decir, mm, entablar una relación, a ver, evidentemente, a lo mejor Kubin exagera un poco, ¿no? Pero precisamente sí, ahora hacemos todo lo contrario. Se intenta borrar cualquier tipo de relación con eso. mm, Y de hecho, bueno, pues si se puede no hablar de eso, pues mm. mejor. Y bueno, él, pues caray, lo incorpora a su vida cotidiana, le hace regalos, Sí, habla. sí, sí. Y aparte su mejor amigo era el pescador del pueblo, que se llamaba Holtz, que todo esto aparece en las memorias, que es súper interesante como primera aproximación al personaje leer ese libro, Ujú. porque aparte está en castellano, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que hay muy poco material en castellano, yo creo que ese es como uno de los must que tienes Ajá. que consultar, ¿no? Y pero eso, su mejor amigo era el pescador del pueblo, que lo mismo estaba pescando, que lo mismo estaba también vigilando el cementerio, que lo mismo estaba cazando, como quien dice, cadáveres de la gente que se ahogaba dentro del río. Entonces el Claro. chiquillo se montaba en la barca con este señor y pues se iba por ahí. Si encontraban un muerto, se lo echaban a la barca y se iban, pues seguían hablando de sus cosas. Era un poco como ese mentor de la infancia. Ya, ya, ya. Sí, sí. Estaba ahora pensando, claro, a ver, me estaba yo ahora preguntando, ¿y de dónde, evidentemente,
Te iba a preguntar, ¿de dónde viene este rechazo a la muerte, ¿no? Mm, Bueno, pues viene porque me imagino que la gente no se quiere morir, ¿no? Y tampoco quiere despedirse de sus seres queridos. Pero bueno, sí, a mí la verdad, si pudiera, si pudiera pedir el deseo de, de tener esa relación de casi de amistad con la muerte que tiene Cubin, mm, casi lo elegiría, porque en mi caso es todo lo contrario. Vamos, sí, rechazo ese mundo. De hecho, prefiero morirme yo primero antes que todo el mundo, para no tener que ver ya, como mis amigos o la gente que yo quiero desaparece. Pero eso, sí. ¿de dónde crees tú que viene el rechazo hacia ese lado? Que Cubin, de manera natural, incorpora a su vida sin ningún problema. Pero yo creo que viene un poco en parte de lo que dices tú, del no querer morirse y del mito de la eterna juventud. Y yo creo que también hay un poco, aquí me voy a poner rojeras, ¿vale? Hay un poco de pensamiento capitalista dentro, ¿no? En el sentido de que lo consumible o lo bueno, lo que se encaja en esta sociedad siempre es lo más joven, lo más atractivo, lo más tal, y hay como un rechazo también hacia la vejez y hacia el deterioro orgánico de las cosas, o sea, como que siempre se está buscando algo que no se rompa, algo que, o que se esté renovando constantemente, pero es como un renacer de juventud a un poco menos juventud y como que se sigue manteniendo muchísimo ese hilo y yo creo que el que se nos haya metido en la cabeza de esa manera entendernos como cuerpos consumibles, ¿no? En ese Sí, sí, sentido, sí, sí. Pues mira, oye, Cubin hace casi justo lo como, contrario. Es decir, Cubin sí, sí, es lo sí, opuesto al cuerpo consumible, sino es el cuerpo corruptible. el cuerpo corruptible que aparte le encantaba hasta el punto de, bueno, él intentó suicidarse en 2 ocasiones, la más conocida es, porque es que es muy drama, es como todo muy intenso él. Fue precisamente cuando se fue del taller de su tío, que se llamaba Alois Berg, que era fotógrafo, y fue el que le dio realmente la primera formación artística, ¿no? Y precisamente en el taller de Alois Berg estuvo leyendo a Schopenhauer, estuvo leyendo a Nietzsche, estuvo leyendo pues todos los... ay, ahora se me ha ido el nombre. A Rudolf Steiner, no. No, a Mainlanda, sí, Hombre, qué bueno. Alois Mailander, no sé si lo sabes, fue el maestro del maestro de Rudolf Steiner. El maestro de creo que Rudolf Philip Steiner, Mainlanda era el que Philip. hablaba del suicidio como la Vale, obra de vale. arte No, no, entonces perfecta y no. todo este Entonces no, rollo. no. Es otro entonces. Vale, muy bien, Es que los perdona. alemanes se apellidan todos muy parecidos, pero eso, o sea, estuve leyendo pesimismo filosófico Sí, a tope. en vena. Sí, sí, sí. Y el chico se lo tomó muy en serio hasta el punto de pensar que su vida pues no tenía ningún sentido, su madre había muerto hacía un tiempo, su relación con su padre había empeorado drásticamente desde la muerte de su madre, porque de hecho pues sí que tiene, y de hecho aparece también en algunas láminas de juventud, ¿no? La idea de la persona llevando un cadáver femenino en brazos porque es una imagen de su padre llorando con el cuerpo de su madre, que aparte era una persona guapísima, Sí, porque las fotos de Johanna Klett son, o sea, bueno, fotos, hay una, pero sí, la señora era despampanante, vaya. Y yo me imagino esa muerte joven, porque realmente murió joven por dar a luz, sí, con el padre, que para Kubin era como el sumum de la masculinidad, había sido, bueno, era geómetra, había estado trabajando en el ejército, hacía viajes por ahí, venía en plan con su bigotillo, su traje, que era el traje este típico bávaro. Claro, para él eso era como el sumum de masculinidad, yo me tengo que parecer a él, y el verlo romperse y estar días con el cadáver en brazos, paseándolo por la casa, llorando a grito pelado, sí. le rompió mucho esquema a Kubin en su concepción pues, de niño de finales del 19, porque nació a finales del 19. Sin embargo, la tristeza no entra en el imaginario de Kubin. O estaba triste cuando veía a su padre llorar por toda la casa con la Eh, madre. lo que sentía era resquemor, o sea, tenía Resquemor. mucho resentimiento hacia su padre, que luego hizo las paces con él por suerte, y de hecho la única novela que escribió, la de la otra parte, Die andere Seite en alemán, se la dedica al padre y surge, o sea, como que él lamenta muchísimo la muerte del padre después de haber llegado a términos, por así decir, ¿no? Después de irse a Múnich, después de volver ya a Selamse y a Sarden como,
pues como el hijo pródigo, ¿no? La persona que se ha ido del norte de Austria, la persona que ha intentado suicidarse encima de la tumba de su madre, porque eso es lo que estaba diciendo, que era un intenso de cuidado, Ujú. se fue con una pistola que le robó a su tío y esto era en 1894 cuando intenta suicidarse. Se fue con una pistola que le robó a su tío, hizo un viaje larguísimo hasta Zell-am-See, donde estaba la tumba de su madre. Estaba lloviendo a cántaros, se desborda un río, o sea, fue como todo súper accidentado. Y Sí. todo esto está en la novela, o sea, todo este imaginario está en la novela, la idea del río desbordado que atraviesa las vías del tren, o sea, hay muchísimo de autobiográfico en la obra de Kubrick, pero sin rozar del todo lo freudiano. De hecho, esto es otra cosa que me gustaría decir, es que la gente suele vincular mucho a Kubrick con la filosofía de Freud y no la llego a leer hasta muy tarde, o sea que sería anacrónico y un poco simplista decir que porque hay cuestiones del padre y cuestiones de ego y tal, Sí. ya tiene que ser Freud por huevo, y es como no. O sea, Tú surgen. tú lo sitúas en Schopenhauer, Nietzsche, el movimiento romántico, Baudelaire, Yo quizás. No sé. lo sitúo en las cosas que leyó, o sea, Sí. realmente yo no me estoy inventando nada ni estoy haciendo suposiciones, o en mi tesis no hago suposiciones, más allá de alguna puntualización, sobre todo por el tema de cómo le funciona la imaginación y poniendo un poco en contexto, que sí que me lanzo a la piscina diciendo que hay una obra que Kubrick no leyó y que quizás sí que casa muchísimo con la ¿Cuál, por explicación favor? de, pues la de Husserl, sobre toda la fenomenología de la imaginación y todo este. Ah, qué bien, hemos llegado a la fuente de todo esto, que es la imaginación. Sí, me Sí, refiero que en el fondo todo esto que sucede en la obra de Kubin, muy bien, habrá que meter voluntad, pensamiento, pero sin imaginación, ese sin mundo. imaginación, fantasía y sobre todo la concepción que tiene de los sueños, que es súper importante. O sea, para él no existe, de hecho, cita mucho la obra de Calderón de la Barca, diciendo en uno de sus textos del portfolio que analizo en mi tesis doctoral, Sí. el primer texto que iba a ir acompañando el portfolio, porque al final eso fue una edición catastrófica, no salió como él quería, y mira que fue un proyecto que tenía en la chistera guardado años, o sea, yo creo que ha sido de los proyectos que más largos han sido de sacar, Sí, de exorcizar, como él decía muchas veces, que él exorciza las imágenes de dentro de su cabeza. caray. Eh, y al final la edición no le hizo justicia, o sea, se cogieron los textos por un lado, se publicaron en otra cosa sin orden, sin referencia, sin nada, y luego las imágenes que se publicaron aparte, como en dos carpetas, Ujú, en una editorial de Berlín que se llama Fritz Burlitt, ujú. y bueno, el portfolio es El País de los Sueños, se llama así, el Traumland. Ajá. En- Traumland. Yo sí, pensaba que significaba traum, venía de trauma, pero no, es sueños, es ¿no? sueño, sí, 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 es El País de los Sueños. Bueno, pues me gusta más el país de los traumas. Me Hemos salto por venido a hablar encima, de traumita. me salto por encima siglos y siglos de lengua alemana. No, el Mm. país de los sueños. Pues mira, hay una frase, un par de palabras, bueno, un término que utiliza Steiner y que nunca matiza. Él dice que el futuro de la medicina, vas a alucinar, es la medicina geográfica. Y de verdad, nunca supe a qué se refería Steiner, porque no lo deja muy claro. Y cuando habla de eso, pues como siempre, pues da mil bandazos para al final no decir nada, Mm. o casi nada. Sin embargo, analizando un poco lo que tú me enviabas acerca de Kubin, me di cuenta de que él, de alguna manera, eh, no sé si es una medicina, pero bueno, lo que está claro es que hay toda una psicología del paisaje en su obra. Si nos puedes explicar un poco eso y Sí, quizás sí, sí. aventurarte tú a ser la primera persona que nos dice qué es eso de la medicina geográfica de Steiner. En la medicina geográfica no me voy a meter porque a Steiner no lo he leído, entonces sería un Un poco pecado tirarme, capital, Rocío. sería tirarme el moco aquí de forma No, gratuita y no te lo no, van o a sea, perdonar la gente de la antroposofía, pero bueno. tampoco me preocupa o sea, personalmente. Sobre la relación de Cubin con el paisaje, o sea, viene muy en el hilo de lo que estaba explicando antes, ¿no? De todos los viajes que hizo de pequeño, la experiencia geográfica que tiene de las ciudades, o sea, yo ahí sí que encontré muchísima, porque antes me preguntabas también que por qué me interesaba Cubin antes Sí, de empezar la entrevista, ¿no?
Y hay una cosa que me dijo mi director de tesis en un momento que es de las que todavía me resuenan, ¿no? Y era que las investigaciones eran de mejor calidad si tocaban algo o alguna fibra personal tuya, ¿no? Y era como, intenta buscar qué relación hay entre lo que estás investigando y tu vida. Y, y yo diciendo, "Pero ¿qué va a haber aquí con el intenso gótico de mierda este que no tiene nada que ver con... O sea, y esto lo hago, pues, como quien dice, por hacer un trabajo de documentación, que al final hay mucho de documentación en la investigación que he hecho. Pero claro, luego empecé a leer y a leer fuentes en alemán, a leer estudios suyos en alemán y di con una colección de cartas preciosa que tiene a partir de 1922 con una pareja de artistas que están viviendo en una casita perdida de la mano de Dios en el bosque de Bohemia o en la selva de Bohemia. Y claro, hablaba de que entendía mucho mejor la relación que tenía con el paisaje y empezaba como a rememorar, ¿no? El poder que había tenido la experiencia de Múnich en el pasado, el poder casi magnético que tiene la visión de los Alpes desde Salzburgo, ¿no? Que fue donde también fue al instituto. Y luego decía que en el bosque, que en la idea del bosque había encontrado la patria de su alma. Aparte Ujú. tal cual, es como der Heimat La patria de meine su alma. Seele. Sí, 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 en el sí. bosque había encontrado la patria de su alma, ¿no? Yo también. Y era como, o sea, siempre estaba intentando ir hacia el bosque de Bohemia, hacia Valhoisa, que era el sitio donde estaba esta gente, y escribía y dibujaba muchísimo. Y también la relación casi orgánica que tiene con su casa, cuando se va de Múnich, compra una casona que era un palacio del siglo XVI realmente. Bueno, es como una casona grande, o sea, es que no... Ya, ya, ya. La típica casa antigua, sí. Bueno, típica. Sí, casa antigua con un campanario, una torrecilla, o sea, era como una casa nobiliaria del siglo XVI que pues fue cambiando de familia a lo largo del XIX y su padre se enteró de, oye, mira, esta casa se vende y dijo, Cubin, pues venga, pues Pero me mira, compró mi casa. no Dime. digo que tal y como lo describes, ¿sabes? Tengo la Mm, sensación de que la medicina geográfica o lo que sea pasa por entablar una relación, como dices tú, orgánica. Es decir, caray, mm, imaginarse o sentir cada parte del paisaje que tú estás atravesando o en el que estás viviendo, ¿sabes? Como algo, bueno, como algo vivo. Y bueno, ahora hacemos todo lo contrario. Vamos por... Ayer me pasó un suceso que me pareció alucinante. Estaba en un bosque cerca de Vigo y aparecieron una pareja de personas, bueno, que iban por ahí siguiendo una ruta. Bueno, iban siguiendo un GPS, ¿no? Y debe de ser que en esa zona el GPS no, ya no iba, ¿no? Entonces, pues bueno, iban como, iban de un lado para otro sin saber hacia dónde ir cuando el camino estaba ahí al lado. Bueno, al final me acerqué, yo les dije, mira, conozco este sitio, tenéis que seguir por aquí. Y me decían, no, pero es que mira, y me señalaban el móvil, pero es que mm. esa ruta que tú me dices no viene en el móvil. Yo le decía, bueno, pues entonces nos va a quedar más remedio que dar la vuelta y venir por donde... Es decir, hemos perdido esa Sí, relación sí. orgánica con el mundo que nos rodea. Y bueno, quizá por ahí va la medicina germánica, la medicina, perdón, geográfica y la medicina germánica es de Hammer. Y quizás por ahí a lo mejor nos puede ayudar mucho la obra y la vida de Kubin. Sí, claro, volviendo un poco al punto este, a mí, yo he viajado mucho de pequeña, ¿no? Mis padres han sido interinos y han estado moviéndose por Andalucía pues desde Sí. que yo tenía 2 años. De hecho, yo nací aquí en Granada, que es donde el mundo me ha llevado de nuevo porque he estado viviendo en Barcelona muchísimo tiempo. Y he estado pasando pues por diferentes sitios en Cádiz, en Jaén, o sea, como que era la sensación de estar cambiando de paisaje, cambiando de entorno, familiarizándote con un barrio y con unas amigues diferentes cada año casi, ¿no? Sí, sí. Y, y Cubin, claro, al principio hacía un poco lo mismo, estuvo en, en Litomerice. Después de Litomerice, que fue donde nació, se fue a Salzburgo, después de Salzburgo a Selamse, después de Selamse vuelve a Salzburgo, después se va a Sardin, después se va a Graz, cuando intenta hacer una formación militar que, spoiler, sale mal, por eso lo tenemos como artista y no como soldado. Ujú. Eh, Luego se va a Múnich, en Múnich también está como yendo y viniendo, hacen viajecitos por los alrededores. Cuando se harta de la gran ciudad decide volverse bueno, irse a Zwicklet, que es como un pueblo que está fronterizo entre la ciudad alemana de Passau y un pueblo
bueno, porque pasa el río Inn justo por la frontera. Y al otro lado del Inn hay un pueblo que se llama Bernstein, que tiene una aldeíta que es Zwicklet. Y que el paisaje de esa aldea marcó muchísimo la imaginación de Queen y le marca a él como ¿Cómo era ese paisaje, reconocerse. perdona? ¿Cómo era ese paisaje? Pues mira, yo he tenido la suerte de estar en la casa Por favor, descríbenoslo. de Cubin y el viaje en tren desde Passau es bastante interesante, porque claro, Passau tiene también como un montículo enorme, pasa el río Inn, pasa el río Danubio, hacen como un islote en medio, es una zona muy acuosa con muchas cuestas, una ciudad muy empedrada, barroca, y cuando vas saliendo con el tren empieza a ver solo verde, 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 y hay colinas, o sea, hay un contraste entre colinas súper suaves, llenas de verde, Sí. con bosque oscuro y espeso de pino. Y Ujú. luego hay un peñasco enorme que según te acercas o entras desde el tren en Bernstein, se te queda como a mano derecha, que es otro pueblo que está coronado por un castillo barroco también, se llama Neuburg. Y claro, tiene el peñasco con el bosque y el castillo sobresaliendo en Neuburg. Tiene el río Inn, que es bastante amplio. De hecho, Quinn en alguno de sus relatos también habla de cómo había un barquero que tenía que pasar de un lado a otro de la orilla del Inn y que se cerraba y que tal y cual. O sea, es muy costumbrista realmente Quinn. La parte que a mí me gusta de Quinn es muy costumbrista. Ujú. Lo que se va de esta época tan trasnochada, ¿no? De la época en Múnich. Y bueno, tienes eso, el río, la idea de que tienes que esperarte a un ferry o a un barquero que te cruce. Y luego, cuando estás en la casa de Cubin, en Spicklet, es como que te queda Bernstein aquí, se ven las cúpulas de estas como bulbosas, casi orientales que tienen las iglesias barrocas de Baviera. Se ven las dos cupulitas de la iglesia de Bernstein de lejos, una colina enorme, pero enorme, es que se te pierde la vista en el horizonte de esa colina que está justo detrás de la casa y enfrente, bosque, bosque, Ujú. bosque, 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 o sea, se te va la mirada en el negro del bosque. Y bueno, Cubin daba muchísimos paseos por allí, hay cartas que le manda a sus amistades, ¿no? Hablando de las ruinas que ha encontrado, de cómo se siente a la sombra de los árboles. Hay un dibujo que me gusta muchísimo, que es un autorretrato que se ve el de espaldas, que me recuerda un poco al viajero entre un mar de nubes de Friedrich, Ujú. pero es Kubin ante la vista de su casa, o sea, de su paisaje personal. Y se ve eso, se ven justo como sale de un marco muy oscuro de árboles, se ve la figurita de Kubin como en el margen izquierdo de la lámina. Y claro, casi todo está en blanco y negro porque trabaja mucho con tinta y papel, pero Queen también tenía mucho color. O sea, hay obras que están acuareladas y que tienen un montón de colores. Que eso es una cosa que cuando se lo digo a veces a la gente dice, ¿pero qué dices? ¿Queen con colores? Pues sí, Queen coloreaba, le gustaba mucho la acuarela. Ujú. Y, y eso, y se ve como las cupulitas de la iglesia de Bernstein y se ve como a lo lejos, chiquitita, chiquitita, la casa de Zwicklet. Y, y hay todo un constructo a raíz de cómo una vez que está allí y una vez que pasa sobre todo la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que fue un momento en el que hay un fenómeno que me gustaría seguir investigando en algún momento y es la vuelta del folclore y de los cuentos en tiempos de guerra. O sea, cómo en situaciones tensas, históricas, económicas, hay como esa especie de vuelta a la imaginación o de vuelta a la infancia como un anhelo, ¿no? Sí. Y en el caso pues de la propaganda, de la guerra y tal, hay como mucha referencia a cuentos y Kubin a partir de ese momento también bucea mucho en el folclore y en las leyendas de la zona en la que vive. Ujú. O sea, Vale, 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 vale. Ya me voy haciendo una idea de sí, lo que sí, tú sí. llamas habitar el espacio. Porque, bueno, una parte de tu trabajo, creo Mm. que sí hablas de, bueno, o a lo mejor se me ocurrió a mí al hacer el guión, no lo sé. Pero No, no, bueno, sí, sí. hablas de eso, de conquistar el espacio, ¿no? De habitar el espacio. Y claro, lo primero por lo que tú estás diciendo es sentir ese espacio. Es decir, tú hablas de cómo Cubin Sí. se siente a la sombra de un árbol, ¿no? Me imagino que ese es Mm. el primer paso. ¿Tú Hay eres capaz de sentir el una... espacio que te rodea, Rocío? No, claro. O Desde simplemente te que... sitúas en la sombra de un árbol y dices, bueno, qué bien, tengo fresquito ahora. Esa es la manera de sentir el espacio. O no, o hay otra manera de sentir el espacio.
¿Personalmente o según Kubin? Es que, no, bueno, según Kubin y personalmente, claro, porque al fin y al cabo, bueno, si Mm. discrepas de lo que dice Kubin, pues personalmente, si es lo mismo, pues. No, o sea, yo de hecho encontré ahí eso, el punto de unión con una sensibilidad personal, ¿no? Porque yo al final todos estos viajes los he experimentado mirando el paisaje y mirando, en mi caso, la Sierra de Cazorla, ¿no? Porque hacía muchísimos viajes por Jaén de peque y era viendo la Sierra de Cazorla y la Sierra del Segura por la ventanilla del coche. Y al final ese marco, porque al final es como ponerle un marco a la imagen, esa Ujú. estetización o esa manera de fragmentar el paisaje y crearle una experiencia estética, a mí me ha movido muchísimo. Entonces, cuando yo veo imágenes como este autorretrato del que estoy hablando, en el que Kubin enmarca su visión, o sea, desde lo que está viendo como caminante, como persona que está inserta en ese espacio, y cómo intenta transmitir, porque esto, aquí ya empiezan a salir conceptos que los trato en la tesis a raíz sobre todo de una palabra que es crucial si queremos entender la obra de Kubin, que es Stimmung, que tiene una traducción al castellano imposible casi, porque no hay un calco de la palabra Stimmung a otro idioma. Esto es una de las cosas también que argumentan historiadores del arte, pues como igual Kristen Thomas, que es una académica bastante buena, que versa sobre la Stimmung en el arte expresionista e impresionista y tal. Entonces, ¿Puedes pronunciarla? Stimum. No, Stimmung, ya que no hay traducción, a lo mejor podemos sentirla, sí. ¿no? Y bueno, lo primero que noto es que no suena tan fuerte como otras palabras alemanas, suena más dulce. A lo mejor no tiene Sí, nada que ver. bueno, tiene que ver con afinación. Afinar. Stimmen, sí, la palabra stimmen viene también de la misma raíz que voz, viene de la raíz de tener razón. Cuando tú dices que tienes razón en alemán es como das stimmt, como si me suena bien. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay algo ahí de lo perfecto, lo encajado, lo afinado, lo que está en consonancia con el individuo y el exterior. De hecho, hay una parte de percepción exterior y percepción interior, de afinidades interiores, de afinidades sensitivas, sensoriales, eh, afinidades anímicas. Se refieren a este término de muchísimas maneras. Afinidades afectivas es una de las que más me gustan. Ujú. Y yo creo que sí, que se establece una relación casi afectiva con lo que estás viendo. Hay como un amor, un respeto, una sensación de que eso que estás viendo está bien, ¿no? En esa sensación del Dastinct. Y, y claro, hay también, que esto es muy kantiano realmente, hay también con la idea de lo bello. Yo creo que hay una relación bastante. Y teóricos de la Stimum como David Welbery hablan, o sea, se retrotraen hasta Kant para hablar del origen de este concepto en filosofía, ¿no? Me imagino que es el concepto, el sentimiento de lo sublime en Kant, no lo sé, pero De lo bueno. sublime y de En la la- belleza, y de la sobre belleza, sí, todo, sí, sí. porque tiene un factor comunicativo, la belleza, que en la Stimum también aparece. Ujú. Entonces, claro, ¿Y por, y, experienciar y- eso. y- y por qué es clave en Kubin ese sentimiento de, o esa afinación? ¿Y con qué se afina Kubin? Kubin se afina sobre todo con el paisaje y con su propia imaginación. Hay un juego de dentro-fuera, de correspondencia entre lo que ve y lo que siente, que está muy bien marcado en toda su obra, básicamente. Y de hecho, en uno de sus diarios, que yo esto, o sea, no digo que la Stimum es crucial en Kubin sin tener como una fuente física al lado, y de hecho en uno de sus diarios hay una frase que dice algo así como a veces me viene a la cabeza la idea de que la Stimum es todo y todo aparece subrayado 3 veces. Caray. Entonces, hay mucho énfasis en esa idea de todo, que todo lo que él experimenta y todo lo que se mueve alrededor de él está muy en boga con Una esa idea de pregunta. Stimum. Y hay, a ver, en Steiner para todo hay método. De Mm, hecho, bueno, creo que es uno de los problemas de la antroposofía, que para todo hay un método, ¿no? mm. Hay un método, o Kubin utiliza un método para desarrollar en sí mismo la estímulo, la afinación entre lo interior y lo exterior. Yo creo que para él es crucial soñar. Soñar. O sea, entiende el sueño un poco como ese mecanismo en el que se reordenan, que esto es muy husleriano, por eso decía que ahí sí que me aventuro un poco a hacer mis propias hipótesis sobre bueno, cómo está montado el corpus filosófico de Kubin. Y,
Y claro, Husserl habla de la presentificación como fenómeno, que sirve pues Qué para... significa presentificación? Estar presente. ¿Qué es eso de La presentificación? presentificación tiene mucho que ver con la percepción y con la ordenación de huecos y de cómo rellenamos esos huecos dentro de las cosas que aprendemos de fuera. O sea, tú coges una imagen o coges un objeto, hay algo que miras que dices, esto es tal, y eres capaz de ordenarlo, pero hay todo un orden de aspectos que no son meramente materiales y que tú percibes, Sí. que se ordenan creando una información dentro de tu cabeza, ¿no? Y ahí está pues, lo afectivo, la imaginación, incluso esa idea, ¿no? De la idea artística, de oye, me he inspirado, la inspiración en este objeto también pasa por esa presentificación, ¿no? Sí, sí, no, Al menos como yo lo entiendo. y tal como lo explicas, parece más bien una afinación, ¿no? Esa... Sí, sí. O sea, en el momento en el que lo estaba leyendo me parecía que tenía todo el sentido del mundo. Yo no sé si luego alguien me puede corregir o me puede ampliar un poco, porque claro, o sea, yo todo esto de filosofía me lo metí un poco entre pecho y espalda rápido para salir del paso de la tesis y no soy experta en filosofía, yo soy historiadora del arte. Bueno, hay Entonces, mucha filosofía de alguna manera inconsciente en el arte, con lo cual yo casi prefiero sí, un sí, historiador sí. del arte que siente y que es capaz de explicar lo que ve, que un filósofo que es capaz de repetirte 25.000 conceptos sin ni Mm. siquiera saber sin ser capaz de sentir ni uno de ellos. En la entrevista de hoy nos hemos propuesto enfadar a los filósofos, sí. No, pero es que es cierto, por eso me gusta mucho lo que estás diciendo de Kubin. Es decir, Sí. ¿qué sentido tiene realmente interiorizar o relacionarse con cualquier tipo de mundo? Ni siquiera hablo de un paisaje real, sino un paisaje conceptual. Si ni siquiera eres capaz de sentir, ni imaginarte qué Sí. es eso, qué decir, qué es un noúmeno, qué es... Bueno, pero bueno, no quiero enfadar a nadie. Pero me parece muy importante esto que dices de afinar, de la afinación. Me parece que es un concepto que yo tenía descuidado y me parece clave, la afinación Sí, entre lo interior y lo exterior. sí. Entonces, claro, a raíz de ahí, Kubin tiene muchísimos escritos sobre cómo se generan las imágenes y cómo él entiende las fuerzas creadoras y siempre lo extrapola como a ese concepto de polaridad que es tan importante y que está pues por toda la filosofía del siglo XIX en Alemania y principios del XX, porque al fin y al cabo no hace falta irse mucho más lejos que a Nietzsche con lo apolíneo y lo dionisíaco. Sí. Y Kubin tiene varias teorías, empieza como a perfeccionar esa idea de polaridad, también influye muchísimo el que a partir de 1914 se empezase a escribir con el filósofo Salomo Friedländer, que de Ujú. alias de Minona, y claro, Friedländer hablaba de la indiferencia creativa. Es verdad, sí, lo tienes en el índice que me enviaste, sí, sí. Sí, 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 No sí, entendí eso de la indiferencia creativa y bueno, estaría genial que nos lo explicaras, porque claro, yo cuando me siento creativo soy todo menos indiferente, es decir, tengo que sí, agarrarme para no pasarme todo el tiempo realizando eso que tengo en la mente, en la imaginación. sí. Pues la indiferencia creativa a mí me cuesta también todavía explicarla, porque la manera de acercarme a la filosofía de Friedlander ha sido como a través de Kubin. Entonces yo voy un poco con el seco de cómo Kubin lo regurgita y lo expresa también en sus diarios, ¿no? Pero básicamente Friedlander asume que hay un sistema de polaridades entre todo. O sea, todo lo que estamos percibiendo siempre tiene una polaridad. Y la manera de sacar el significado verdadero, por así decirlo, el significado que es como más fiel a aquello que estamos percibiendo como la idea más pura, ¿Sí? es situarse en el punto medio. Y es un punto medio que solamente se percibe a través de una sensación de indiferencia. Es una Ostras, sensación perdón, de... es que tengo que pararte, ¿sabes por qué? Y no es ninguna coña. Es que estás diciendo lo mismo que decía Steiner. Es decir, para Mm, Steiner hay dos extremos. Un extremo que él llama luciférico, que tiene que ver con la tendencia al entusiasmo, a la ibris. Tú, de hecho, hablas de la ibris, ¿no? También en el índice. En todo caso, es un sentimiento de sí, desmesura. Y por otro lado, habla de Grimán, que representa, bueno, lo que vemos ahora con el transhumanismo y con todo esto. Es un sentimiento de frialdad, de matematización, de abstracción pura, donde no hay ningún tipo de sentimiento. Y claro, habla de la clave a veces dice que la clave es ir de un sentimiento a otro. Es decir, no hay un mm, centro. El centro es ser capaz de cambiar,
constantemente mm, de un extremo a otro extremo. Otras veces habla de un centro y a ese centro le llama Cristo. No me gustan nada las etiquetas, ni Lucifer ni Agrimán, porque cada vez que dice Lucifer, pues la gente tal, los antropósofos se han hartado de etiquetarme a mí como agrimánico. Es decir, en el fondo las etiquetas lo que hacen es, de alguna manera, alejarnos de la mm, cosa. Pero lo que tú estás diciendo, ese centro entre los dos extremos se puede percibir de una manera emocional como indiferencia. mm. ¿No? Y ¿no suena eso un poquito a, no sé, a... Diferencia en el sentido de, o como yo lo he entendido y viendo también cómo lo regurgita Kubin, indiferencia en el sentido de estar abierto a la experiencia, o sea, Ah, no vale, hay no, no, una no en plan me da sensación igual, de, vale, vale. no en plan me da igual, bueno, sí te da igual porque estás como abierto a lo que pase, no te aproxima al objeto artístico, no te aproxima a las cosas o a las ideas que quieres entender, intentando como eh, degranarlas, analizarlas, o sea, no vas con una idea o con una intención analítica, estás con una intención indiferente realmente. La creatividad después surge de esa De esa indiferencia. indiferencia, vale, vale. De esa O sea, apertura también, de esa apertura. sí, de esa apertura también de la percepción. De hecho, aquí también entra William Blake a saco y Kubin leyó a Blake y de hecho en uno de sus diarios aparece como que era su camarada espiritual, Qué bien. que me pareció súper chulo porque de hecho la primera idea, lo que yo quería hacer en la tesis al principio era hacer una comparación entre las cosmogonías de William Blake y la cosmogonía cubiniana, que también parte de esa polaridad y que Ya, aparece muchísimo en la novela de la otra parte. Y ya, ya. volviendo al tema de la estímulo, en la otra parte, en una de las primeras páginas, cuando te está, porque, a ver, para quien no haya leído la novela, se trata de un viaje que hace el protagonista, que es como un alter ego del dibujante, del que no se sabe nunca el nombre. Que esto suena muy kafkiano, pero es que de hecho Kafka se inspiró en Kubin y no al En revés, Cubin como también. mucha gente dice, sí. Kafka y Kubin tenían una relación de trabajo, pero Kubin le ilustraba cosas, se carteaban de vez en cuando, se conocieron. Y, y hay teorías que dicen que el castillo de Kafka puede estar bastante inspirada en la otra parte de Kubin. Yo creo que sí. O sea, En la novela la otra parte, hablas de la otra parte sí, sí, como... sí, sí, la Sí, otra parte que de Kubin. es una novela Sí, muy sí. importante de Cubin. Bueno, Sí, la única la que única, sí. tiene. Tan Entonces, importante sí, como que fue la única. Pero bueno, a ti te ha gustado mucho esa novela, ¿verdad? Me sí, dijiste que sí, la sí, tienes, que sí. la has leído varias veces, que la tienes en varios Idiomas, sí, idiomas sí. y que no sé por qué. A mí, yo soy mucho más básico que tú. A mí me encanta El Señor de los Anillos, Momo, La historia interminable. ¿Por Oye, qué que a tú mí la otra? también, que tengo aquí una colección de frikismo y tengo a Terry Pratchett por esta zona, o Hombre, sea Terry Pratchett. que, Yo lo tengo por aquí hombre, atrás. Sí, sí, brujería. Perdón. Bueno, mundo disco, sí, sí, sí. sí, me lo recomendó una alumna. Me lo recomendó una alumna. No me acuerdo qué libro fue y me encantó el mundo disco. Sí, sí. Bueno, pero Es perdona. que son fantásticos, o sea, Sí, sí, sí. grande Terry Terry Pratchett. Pratchett, por favor, sí. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de novela fantástica al fin y al cabo, está bien traído. Y la otra parte es una novela fantástica también. Sí, sí, sí. Porque habla de un mundo que no existe, habla de un viaje hacia el reino de los sueños, que lo sitúa el autor como más allá de Samarcanda, es como la única referencia geográfica que te da. Y habla de una invitación que aparece de parte de un antiguo compañero de colegio de Cubin, bueno, del protagonista, pero que es un alter ego de Cubin, ¿no? Ujú. Y, y le dice que, bueno, que tiene que ir a esta ciudad, que su compañero lo invita como miembro honorífico y empieza a hablarle un poco de cómo es, que es una ciudad en la que, bueno, que está como anclada en el tiempo, no existe la idea de temporalidad, no hay diferencia entre el día y la noche, prácticamente. Lo presenta como un reducto para aquellas personas que están desencantadas con el avance de las tecnologías modernas o con la Ah, ciencia moderna. Entonces, por una fecha un poco aleatoria, y es que no pueden traer objetos técnicos que sean más nuevos de 1864. Que esto tiene mucho que ver pues, con el estilo que en Alemania se llama Biedermeier, que es como el burguesito de ciudades pequeñas en Alemania y tal. Y, y bueno, de hecho no quería llevarse una cámara de fotos, el protagonista le dicen que nanay, que no se puede llevar la cámara de fotos, la intenta esconder, no se la puede llevar.
Y, y bueno, hace un viaje con su mujer hacia hasta esta ciudad inventada que se llama Perla. Y Perla, Perla. perla. mm, Y bueno, Perla, Perle en alemán. Sí, sí. Y la perlita, Sí, sí, básicamente. sí, sí. Como la perla de mi vecina, que se llama Perla también. Exacto. Saludos a Perla. Sí, sí, la gata de un amigo mío también se llama Perla, o sea que... Mi perra se llama Sombra. Ah, pues estupendo. Mi gato se llama Chencho. Bueno, tengo otra perra que se llama Clotilde. Tenía que salir Chencho por aquí en alguna Pues nada, manera. saludos a Chencho. También Guadalupe Antonia tenía una gata a la que saludo también. Mm, Estupendo. Pero bueno, eso, que van hacia Perla y allí el dibujante intenta pues contactar con su amigo como fuera, su amigo que se llama Klaus Patera. Y, y bueno, como que se da cuenta de que es todo muy raro, que la ciudad está como que se rige por una norma un poco aleatoria, por así decirlo, Ujú. es todo muy errático y muchas veces habla de que la forma en la que se mueven o en la que se entablan las conversaciones con la gente de esa ciudad son como los sueños. Empieza a hacer como mucha alusión a esto. Pero lo que me interesó y que me parece que conecta también con la idea del paisaje es que cuando el emisario le explica cómo es la ciudad a nivel físico y tal, dice bueno, que los habitantes realmente habitan en estados de ánimo, que es la traducción al castellano, Estoy pero en totalmente de alemán, acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Es que mira, de hecho, sí, sí. yo creo que, sinceramente, si una persona, allá por donde pasa, allá donde está, no, no vive dentro de un sentimiento, ¿no? Relacionado con sí mismo y con lo Mm, que le rodea, es como si no estuviera habitando nada. Es decir, es la condición a priori o mm, sine qua non de habitar algo, un estado de ánimo. sí, Bueno, sí. Pero la traducción al alemán, o sea, el original en alemán es que habitan en Stimmungen, que caray, ahí es donde casa con sí, esa idea de afinidad con el de paisaje, de afinidad, sí, sí, afinación sí, con donde están, que no deja de ser como un paisaje onírico. sí, sí, Un paisaje onírico que tiene muchísimas referencias de otros paisajes de su infancia, que de hecho a esto vuelve Kubin cuando cumple 50 años, se autorregala un viaje a Leitmeritz, a Olitomeriche, sí. y empieza a pulular de una forma un poco situacionista, ¿no? por las calles y se da cuenta de que hay imágenes que reconoce y es como, ¿cómo puede ser si yo esto de haberlo visto lo he visto con 2 años? Sí. Pero veía escenarios de la novela de la otra parte en las calles de Litomeriche y era como, mira Ya, tú qué ya. curioso. Oye, mira, de todos los paisajes que tú destacas, hay uno que me parece fundamental y además muy afinado con el siglo XXI y con la gente que vivimos o que hemos dejado de vivir en las ciudades. La ciudad Mm, sumergida. mm, Explícanos, por favor, qué es eso de la ciudad sumergida y qué tipo de afinidad eh, de estímulo, ¿no? sí, Nos une a ella o une ella a nosotros. sí. Pues básicamente bebe mucho del final de la novela. O sea, aprovechando que estaba contando el principio, el final es que llega a la ciudad una antítesis de Klaus Patera, llega a su némesis, que no se dice tampoco el nombre, el americano, bueno, sí se dice el nombre, es Hércules Bell, se llama Hércules Bell. Pues llega este señor eh, que, que de hecho tiene un planteamiento muy parecido bueno, al del dios Dioniso, cuando llegan, no sé si en las Tebaida o en alguna obra de estas de Esquilo, ahora no te lo sé decir, pero que como que siembra el caos en la ciudad cuando llega. Y Hércules Bell hace un poco lo mismo, o sea, está retando a Klaus Patera como el dueño y señor del mundo de los sueños, diciendo que viven en un engaño. De hecho, cuando has dicho lo de luciferiano antes, digo, me hace gracia porque el partido político para derrocar a Patera que monta Bell se llama el partido de Lucifer, Caray. que se crea esa antítesis, ¿no? Y bueno, en el momento en el que llega Hércules Bell empiezan a suceder cosas muy raras en la ciudad. O sea, por un lado, la mujer del protagonista se muere, empieza a haber plagas de animales, o sea, hay como una serie de catástrofes una detrás de otra que suceden de forma paralela al descubrimiento y a la conciencia que toma Kubin de que realmente eso es como una especie de sueño y que la vida no le importa, de hecho está como abocado a esa fatalidad
Y se da una escena, voy a hacer spoilers, lo siento, se da una escena al final en el que tanto Patera como el americano aparecen como dos colosos, que de hecho yo cuando me lo estaba imaginando mientras lo leía veía la obra de Goya del coloso, porque precisamente habla de eso, ¿no? De como una montaña que se levanta y choca contra Patera y tal, y del choque que se produce entre estos dos extremos, el río que cruza la ciudad eh, se levanta, la embebe entera. O sea, la ciudad de Perle desaparece sumergida. Y tiene mucho que ver también con esa afinidad hacia la muerte que tenía Kubin, porque decía que la fatalidad era lo que nos esperaba a todos al final del camino y Sí. que toda vida humana está abocada a la fatalidad. De hecho, un dibujo que sí que se puede encontrar en internet fácil que se llama El hombre, de Amensh, que es de 1901, que aparece como una especie de hombre con ruedas en una suerte de montaña rusa rara que va por ahí bajando a toda hostia, que de hecho también nota, el historiador Ernst Junger lo vio y el único poema que se conserva de Junger es precisamente dedicado a The Mensch, porque en una crisis creativa rompió todos sus poemas y el único que se conserva es ese porque lo tenía Kubin, se lo mandó a él. Ujú. Y bueno, hay una sensación de fatalidad que Kubin entiende que está al final de todos los caminos. Entonces, para él, Es decir, aquí es lo único que entran... permanece al final. Es decir, Sí, por mucho que al principio del camino, por la mitad, hayas sentido alegría, al final te encuentras con algo, con una fatalidad. Una fatalidad que él siente o habita de manera, no me gusta la palabra positiva o negativa, no. Cómo habita Kubin esa fatalidad? de forma indiferente, creo yo, en un Ostras, término muy de Schopenhauer, de Friedlander, perdón. Yo con diría que Kubin indiferencia. habita la fatalidad de forma indiferente. Uf. Indiferente creativo, porque al final se deja inspirar por todo eso para Vale, vale, dibujar ya y entiendo. Es decir, no intenta compensarla montándose un paraíso maravilloso, ni tampoco intenta dramatizarla, sino simplemente está abierto a lo que la propia situación, ¿no? Fatal en este caso, lo acepta como le parte de su transmite. destino. Sí, 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 Él sí, sí, dice sí. mucho que acepta la fatalidad como parte de su destino. Y es verdad que va generando esa relación que es un poquito más sana, digamos, con la muerte y con la fatalidad según va avanzando y va hablando con estos filósofos, porque al principio en la novela el protagonista tiene que irse a un sanatorio porque acaba cucú de la cabeza, obviamente, y, y hablaba en ese sanatorio, ¿no? De que él realmente estaba enamoradísimo de la muerte, Ujú. que era su musa enamorada, y era, al principio tenía esa sensación y esa predisposición más morbosa, anhelante, un impulso casi sexual hacia lo muerto, que es lo que se ve en las obras que tú decías, ¿no? Que preferiría erradicar porque te generan una sensación muy de un Heimlich, que esto es lo único de Freud que sí que digo que tiene Kuhn, que es la sensación de un Heimlich, ¿Qué significa eso? de es lo monstruoso, es como lo suelen traducir, pero es como el extrañamiento. A mí me gusta traducirlo como extrañamiento. Un Heinrich. Sí, hay un extrañamiento, una desfamiliarización que se produce con las cosas. Es como Freud lo utilizaba mucho en relación con la repetición de algo. Cuando algo se repite mucho en tu vida o cuando algo se repite o son sucesos o lo que sea, te genera ese choque, como que de repente te contrapones con esto, te enfrentas y te genera esa sensación de, uy, esto es rarillo, esto, uy, me empieza a dar yuyu, ¿no? Y en el caso de Kubin hay mucho de eso. Aparte que él mismo repetía y repetía y repetía modelos de dibujos, te puede hacer casi una cronología de temas y la ciudad sumergida, de hecho, aparece también como una especie de cronología. Vale, Porque una cosa. además de esa... No, Dime. lo que decías de un Heilig. Hablas de un hecho que se repite, ¿no? Y de Mm, que llega un momento en que, bueno, te causa un extrañamiento en el sentido de que, caray, ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿O qué mm, significa todo esto? Pues te lo comentaba al comenzar la entrevista. A mí lo que me sucede en mi vida son muchas sincronías. Es decir, esa especie de separación entre lo interior y lo exterior mm, constantemente se diluye. Y bueno, yo creo que soy una persona bastante indiferente. De hecho, te contaba a ti al principio y le cuento a mis mm. oyentes que hoy enterré por primera vez a mi primer animal. Apareció un puercoespín, en mi finca hace 2 días y hoy apareció muerto. Hoy justo que vamos a hacer la entrevista a Kubin, ¿no? Y caray, lo cogía,
y notaba esa rigidez, ¿no? Esa frialdad también. Y bueno, para mí esto que tú estás diciendo ahora es como una especie de revival de lo que noté. Sí, Y yo me pregunto, caray, ¿qué tipo de un Heis, como, no sé cómo es la palabra en alemán, qué un tipo, Heinrich. un Heimlich se está fraguando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, ¿Por qué precisamente esto hoy? sí, sí, O sí. mejor dicho, ¿cuál es el significado de esto hoy? O mejor dicho, para darle más vueltas a todo esto, ¿qué nos tiene que enseñar la muerte? Sí, igual sencillamente las cosas pasan y el significado se lo damos nosotros. No hay... En Eso es este punto yo me pongo un poco indiferente. muy demasiado indiferente, no sé. Sí, sí, ¿Sí? sí. A ver, está bien añadirle significado, yo creo que en cierto modo Hablaste de Checho, ¿verdad? de Chencho, sí. Chencho, sí. Bueno, Chencho, espero que nunca se te haya muerto ningún gato, ¿vale? Pero es uno de Hace los... 2 días se me murió un gato, sí. Ostras, lo siento mucho. Y como, me imagino Sí, que muy triste estuviste. sí. Cuando se murieron mis gatos, yo estuve, vamos, muy, muy Mm. triste. ¿Cómo se llamaba el gato que se murió? Kiro, Kiro. Bueno, pues un abrazo muy grande a Kiro. Y sí, bueno, yo hablaré con mi gato Ki para que lo ayude desde el otro lado a Kiro. sí. Y bueno, pues oye, lo siento, de verdad. Pero en todo caso no te provoca indiferencia. No, evidentemente eso no me provoca indiferencia, pero como que no lo vinculo a otras cosas que me hayan pasado ese día. Es a lo que me Ah, no, refería. por Como que no supuesto, no. intento. Sí, No, 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 sí. no, yo no busco hacer una filosofía de eso, pero Sí, sí, presupongo sí, que hay algún sí. tipo de sentimiento que se me está Sí, intentando mostrar de manera fenomenológica, como decías tú, ¿no? sí, las coincidencias y esto siempre le añaden capas de significado a las cosas que aparecen o que nos pasan. Y eso en Cubín también se ve, o sea, todo lo que le pasó en la infancia no deja de añadir capas de significado a las imágenes que él va creando y al fin y al cabo ya como que crean una base sobre la que él entiende o sobre la que él reacciona a De otras hecho, imágenes que mira, ve. otra sincronía. Mm, Cuando entrevisté a Roger Ferrer, a tu amigo, sí. pues también de manera totalmente absurda, le hice una pregunta donde salió, donde de repente él me dice, no, no, mi madre falleció y mi hermana también. Mm, Al final tú estás aquí porque Roger Ferrer me habló de ti, si no yo no te hubiera conocido, ¿no? Además claro, insistió, me dijo que eras muy buena, que tienes que estar aquí, y bueno, qué majo. y sí, y además yo luego comprobé que sí, no solo buena investigadora, sino buena persona, porque ha sido que la persona más humilde, por lo menos en los mensajes, que ha pasado por la taberna de Rudolf Steiner, sí. Le decía a mi Ay, mujer, muchas gracias. quiero que salga bien esta entrevista porque realmente esta mujer se lo merece, se lo merece. Por, como investigadora y como persona. Pero claro, Muchas gracias. vuelve a salir el tema aquí Sí. con tu amigo Kiro, que curiosamente se llama con mi amigo Ki, que era un gato siamés que se murió Mm. también hace 7 años. Sí, este era Y casi siamés también con manchitas blancas. sí, 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 sí. sí, Y más bueno, lindo. sí, muy lindo. Te despediste de él, me imagino. No pude, estaba en casa de mis padres y el gato estaba en casa de mis padres y no... O sea, me despedí la última vez que estuve allí y de hecho durmió conmigo. O sea, que para mí eso fue Vale, vale, vale. como la despedida. Pues vale, de alguna manera no has podido sentir, al no vivirlo, ese Lo espacio, sentiré cuando vaya y no lo vea. ya, pero es un sentimiento de ausencia. Otra cosa es Sí, vivirlo y sí, estar sí, sí. delante y ver cómo se apaga. Mm. Eh, corramos un tupido velo, pero bueno, caray, Sí, quería... prefiero no seguir ahí porque me pongo No, todavía muy sentimental y es no, pero es como... que quería, claro, como dijiste de Sí, sí, manera sí, tan sí. seria, indiferencia, no vi indiferencia en la manera en que dijiste indiferencia. Con lo cual me pareció más bien que indiferencia era una protección que estabas utilizando. Nada más, por eso me metí por Sí, no ese era tema. por seguir hilando un poco con los términos en los que nos estamos moviendo, pero evidentemente no hay indiferencia, es más bien aceptación. Aceptación. Vale, Mm. sí, aceptación. Bueno, vamos a salir del fatalismo en el que estábamos para entrar en lo que son las heterotopías e ir ya cerrando el tema Cubing, salvo que tú quieras añadir más Sí. cosas. Tú señalas una serie de lugares comunes dentro de las heterotopías que señala Cubing. Mm. Bueno, primero, no tengo muy claro lo que es una heterotopía. A lo mejor tú no lo puedes explicar. Sí, heterotopía, el concepto lo saqué de Michel Foucault cuando habla de heterotopías y de espacios otros. Y habla también de las capas de significado, ¿no? Que se le aplican a espacios por los que transitamos. Y él hablaba pues de superposición, hablaba de diferentes tipos de heterotopía y una de ellas era por justaposición,
de Ujú. significados, por acumulación, o sea, como que hay diferentes categorías. Sí, Y, y me parece una forma muy interesante de entender los paisajes y de entender todas las creaciones espaciales y cómo nos movemos en el espacio, porque al fin y al cabo, que esto lo veníamos diciendo antes, eh, le estamos dando capas de significado constantemente a los sitios por los que nos movemos, ¿no? Y de hecho, Foucault hablaba de que una de las heterotopías por antonomasia es el cementerio, porque no nos vamos a ir muy lejos de la muerte si estamos hablando de Kubin, lo siento. no, no. El cementerio precisamente porque no solamente hay un significado ritual que le da al espacio, que se le da al espacio por el lugar que han ocupado en las ciudades históricamente, por el peso que ha tenido también toda la muerte en la cultura occidental, al menos por como, porque es donde nos estamos enfocando. O sea, sería un poco absurdo decir universalidades, pero en el caso de Foucault habla de eso, del lugar que han tenido los cementerios en las ciudades en pues, la arquitectura occidental, cómo luego se ha ido sacando, pero luego también es como una justaposición de personas, porque ahí no deja de haber una memoria individual que se suma a otras muchas memorias individuales. Entonces es como una especie de coro de memoria, un coro de identidades, un coro de pues, los espacios que aparte ocupan las tumbas, ¿no? Entonces lo ponía como ese espacio otro, ese espacio en el que resuenan otros muchos espacios y otros muchos significados, ¿no? Y en relación con lo que decía antes, que me he quedado sin contestar del todo, lo de la ciudad sumergida, pues Sí. tiene mucho también que ver con esta idea de, bueno, lo que decía, ¿no? La fatalidad a la que Kubin cree que está todo... eh, Y de sumergir el féretro también, claro, en la tierra. sí, 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 o sea, tiene mucho que ver también el agua y la muerte para Kubin, yo creo que también a raíz de la relación que tenía con el pescador este del que hablaba al Claro, principio, claro. está muy, muy, muy presente, pero bueno, si te pones a indagar más en el pasado cultural que ha podido tener eso de dónde viene, pues tiene los enterramientos vikingos y toda esta hostia, y aparte todos los cuentos y toda la tradición del folclore alemán, que casi todos los laguitos tienen alguna historia de ciudad sumergida o de fantasmas que se sumergen o de cuestiones que vinculan la muerte y el agua de forma muy estrecha. Y ahí Gaspar Bachelard es uno de los referentes que para entender cómo funciona toda esa asimilación simbólica o sí, esa forma de darle significado a estas cuestiones está bastante bien. O sea, el agua y los sueños y la poética del espacio son dos La libros poética del espacio, muy bien. que van muy bien. Me Y que hablabas antes de, también, nos hablaste del bosque también como una sí, heterotopía recurrente en él. que aparece en Bachelard también. El espejo, El espejo con la idea del autorretrato. O sea, el doble, el doppelganger, el alter ego en Kubin es una cuestión que también está muy presente, sobre todo al principio. Y, y sí, o sea, se entiende él a sí mismo, o esa creación de ese Kubin, de ese otro, la entiende casi como otro lugar, o como que lo pone en otro lugar. Y esto se ve muchísimo en los primeros textos que tiene, que no se conservan traducidos, bueno, están transcritos, pero no están traducidos. Igual ahí tengo trabajo. ujú. Ojalá. que Bueno, en la universidad también trabajarás, me imagino. sí, estoy ahora con una postdoc, sí. Pues me alegro. No, Gracias. no, sobre todo porque, caray, yo tuve una gran desgracia en mi universidad, es que solo hubo dos profesores que me dijeron algo. La verdad, esos dos profesores valieron por los 25 que no me dijeron absolutamente nada. Y por otro lado también me ayudó Mm, el que... Pero eso, que caray, cuando algún alumno mío, sobre todo alumnas, quieren hacer filosofía, siempre les digo, no lo hagáis, de verdad, no lo hagáis. Pero bueno, después de ver a profesores como tú, Roger Ferrer, etcétera, etcétera, hablo de filosofía, claro, mm, tú estarás en arte. Pero sí, bueno, quién sabe. A ver, Schelling, Hegel, Fichte incluso, Kant, Fichte, sí. sí, Kant, todos decían que el futuro, pero sobre todo Schelling, que el futuro de la filosofía era el arte. Es decir, Riegel también tiene sí, mucho. porque en el arte se da una lo que es la subjetividad, pero también la objetividad. Y Mm, claro, de alguna manera, cuando alguien discute sobre arte, pues está discutiendo sobre algo, sí, subjetivo, pero que al mismo tiempo está ahí, ¿no? Que tiene una mm, objetividad estructural.
Y sin embargo, pues la filosofía en la época del idealismo alemán estaba cayendo en una especie de abstracción o noche donde todos los gatos son pardos y donde en el Mm. fondo la gente habla de cosas que ni siquiera, es decir, de tan abstractas que son, ni siquiera llegan a ser subjetivas, ¿sabes? De tan objetivas que son, ni siquiera llegan al punto de subjetivo. Bueno, esto puede parecer un poco loco, pero sí, para mí el arte es el futuro de la filosofía y para Schelling también. Lo siento por Mm. los filósofos, solo les toca a ellos. Hoy hemos venido para repartirles caña, lo siento. Falta el teatro. Sí, sí, sí. Bueno, el teatro lo puse ahí por pues por la relación con la obra de Foucault, que habla también de esa representación. Y bueno, en Cubin alguna forma de enmarcar estos dibujos más tardíos tiene mucho de teatral, tiene mucho de personajes que parecen marionetas, que no son realmente, o que tú los ves y no te dice que realmente sean personas. Que Bueno, esto cada vez lo va. tomó. No, me refiero que es muy actual todo eso, ¿eh? Es decir, Sí, cada vez lo que exteriorizan las... A ver, yo veo dos realidades ahora. La realidad cotidiana, no sé si tú vives en una ciudad. Vives en mm, una ciudad. Sí, bueno, yo ahora vivo en un pueblo cerca de una ciudad, ¿no? Pero cuando voy por la ciudad veo pues una realidad absolutamente insensible, en el sentido de que la gente va de un sitio para otro, en fin, no hay ningún tipo de expresividad, ¿no? Nadie se mira a los ojos. Y por otro lado, en el mundo de lo que es los Reels, Facebook, ¿cómo se llama? TikTok, y etcétera, etcétera, veo una hiperexpresividad, ¿no? Donde esa gente que iba por la vida real de manera absolutamente indiferente, pues ahora de repente como hiperactúa, ¿no? Y muestra una cara que luego en la vida real pues no existe. Y bueno, me parece muy, muy vigente esto que dice aquí Kubin mm. acerca del teatro. Bueno, persona, de hecho, viene de la Sí, palabra personaje. sí, 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 no, y que viene, él habla sobre todo del teatro de los sueños, que ahí es quizá a lo que nos llevaría el último punto en esta idea de la heterotopía, y es que eh, una de las aportaciones que hago en la tesis es que entiendo el sueño como otra heterotopía, como otra construcción espacial, porque al final no dejan de ser construcciones mentales y esquemas de espacio que hemos percibido que estamos transcribiendo el mundo de los sueños por el que nos movemos como, o bien como persona cuando soñamos en primera persona, o bien como casi narrador omnisciente que está viendo desde arriba las cosas que suceden, ¿no? Y eso es un poco teatral también. Tú sueñas mucho, Rocío. Sí. Yo no sueño nada. No, de hecho, hace mucho tiempo que dejé de soñar, más o menos 10, 15 años. Sí, y lo que Mm. sueño son pues como, nada, retazos sin ningún tipo de tal. Es una cosa que, jo, me joroba, porque tengo una vida, entre comillas, despierta, bastante intensa, pero caray, yo Sí, quería tener una vida más intensa mientras sueño y absolutamente pobre, con lo cual me imagino que estaré muerto sí, por sí, dentro. sí. No, siempre queremos lo que no tenemos, porque a veces soñar de forma muy vivida te fastidia al día siguiente. Es como Sí, no descansas nada o te quedas rayado pensando en, ay, esto que he soñado, qué sensación me ha dejado en el cuerpo más fea, más tal. Porque bueno, la cuestión es que sueño muchas pesadillas, muchas veces. sí. De siempre, sí, sí. Que yo creo Bueno, que también por eso encontré en Jubin una especie de interlocutor con todo esto. O sea, ya no solo con el paisaje, sino con la importancia que le da a los sueños y el tipo de sueños que tiene también. ya, 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 ya. Entonces, sí. Y hablaba eso, del teatro de los sueños pues, muy a menudo. Y el portfolio que analiza en la tesis, que se llama El País de los Sueños, la primera lámina que abre es la entrada a un circo, a una especie de teatro. Hay una cortina enorme que se está descorriendo en la que se ve la mano con una moneda, o sea, una mano totalmente casi amputada, pero que no está cortada, o sea, es como una mano con su puño y una moneda aquí y una persona con un tambor que está señalando a un cartel que pone entrada, Sí, sí. porque estamos entrando a ese espacio, estamos entrando a ese mundo de los sueños Mm, que él quiere compartir, que mm, ahí puede estar muy en relación lo de la estímulo. Y de hecho, poco después de esa lámina, aparece la única representación tal cual de ciudad sumergida que él tiene, que está en este portfolio, y es como una especie de, o sea, casi que reconecta con la arquitectura que presenta en la novela, ¿no? ya, ya, ya. Reconecta con esa idea temporal, con esa sensación mm, de que bueno, es el final al que está todo abocado y realmente en la novela deja abierta la posibilidad a esa idea de eterno retorno, ¿no? Esa idea
después todos estos ciclos siempre se van repitiendo de una forma o de otra. Al Y final de se va a hecho hacer creo que realidad lo que te no... decía al principio, entonces. Sí, Esta de hecho no entrevista es se va casualidad. a repetir infinitamente hasta que al final quede bien. Cuando tú quieras. O sea, yo creo que está quedando bien, yo no Hombre, sé pues tú, pero claro. No. Decía que, con que según Nietzsche, sí, ¿no? sí, 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 Todo lo que sí. hacemos se repetirá eternamente, eternamente. Bueno, y lo peor de todo es que va a seguir siendo igual que esta, es decir, perfecta. Sí, 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 Perfecta por sí. ti, ¿eh? Esto cuando le dé al play ya sí. Pero mira, una cosilla. A ver, mm, mientras tú decías todo esto, ¿sabes? Bueno, dos cosas antes de que no se me vaya. Roger Ferrer Mm, me habló de que Kubin tenía una relación con el ocultismo que mm. no era muy bien comprendida. No sé si tú sabes algo de eso. No era muy bien comprendida porque yo es que de hecho creo que no se mojó con No el se tema del mojó. ocultismo. O sea, todo Bueno, lo que ha hecho y lo que ha en lo que se ha metido fue a raíz de su cuñado. Su cuñado era el escritor Oscar Schmidt, que era colega de Jung, de hecho. de Carl Gustav Y Jung, el psicólogo, para quien no lo conozca. sí, 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 era colega de Carl Gustav Jung y de hecho organizaba unas soirées y unas cosas de ocultistas donde también aparecía de vez en cuando uno de sus mejores, de los mejores amigos de Kubin, que es Fritz von Hermanovsky Orlando, que de hecho, si leéis la novela, aparecen cartas mandadas a un amigo y pone, querido Fritz, pues es este Fritz. Ujú. Eh, que sí que tenía como un pensamiento mágico mucho más fuerte. Hablaba mucho del andrógino. El andrógino también aparece en la novela de Alfred Kubin, como muy al final. Habla de un demiurgo hermafrodita que casi recuerda a esta idea de la alquimia, ¿no? De los dos polos, del rey y la reina, la copa, el demiurgo, todo este rollo. Tiene un imaginario pues, que sí que ve mucho del ocultismo, pero que yo creo que es una cuestión muy puntual porque esto no lo termina de, como que no lo termina de desarrollar mucho más. O sea, es un tema que nace y muere en su primera fase artística. Sí. Porque hablaba lo del demiurgo hermafrodita, lo de que él se veía como una especie de personaje hermafrodita que vive en el mundo del crepúsculo, tal, son intensidades pues que él tenía escritas en su obra pues de los primeros años, ¿no? Y tiene un autorretrato bastante interesante en el que aparece su cabeza gigante con un cuerpo que aparentemente el torso es masculino y la parte inferior es femenina Sí. y luego el otro es al revés, o sea, la parte de arriba es femenina, entre Femenina, comillas, sí. porque yo creo que tampoco hay que juzgar género por Por el atributos físicos. cuerpo. Mm. Sí. Y bueno, hablaba de eso, ¿no? Del demiurgo hermafrodita y que conecta un poco con esa sensación del punto medio entre los extremos que tanto le estaba dando vuelta, esa idea del El caos, amante el lesbiano me ser. recuerda. Sí, Un libro de José Luis San Pedro, creo. El amante mm, lesbiano. Sí, sí, no, perdón, no nada. lo he leído. Pero eso, como que tiene un poco, bebe mucho de eso y evidentemente conocía a Smith y toda esta idea de cuentos del inconsciente, que es una de las obras que le ilustró Kubin después de forma póstuma y luego pues todas las cartas con Fritz que sí que hablaban esto, de que el hermafrodita esto, el hermafrodita lo otro, porque al fin y al cabo no deja de ser también... Es un símbolo eh, alquímico, de hecho. No, me refiero que si está sí, situándolo como algo, como una fuente dentro de su cultismo, sí, el andrógino es típico sí, sí, en sí, la un alquimia. símbolo alquímico, sí. Y Jung lo utiliza además mucho, ¿no? Y también es un símbolo de la Mm, unión del consciente y del inconsciente. Bueno, mm. eso ya sería harina de otro costal. Sí, sí, sí. O sea, esto se podría investigar aparte, la imagen del andrógino. Sí, sí. Y oye, volviendo y ya acabando con la medicina geográfica, Mm. eh, ¿de qué nos cura Kubin? ¿O de qué te ha curado a ti Kubin? Si es que te ha curado de algo. Yo creo que me ha creado más enfermedades que curarme. Oye, a lo mejor eso es la que... A ver, las enfermedades son el camino para la curación. Me ha puesto Con lo muy cual, malita de si los no... nervios. En serio, sí. Caray. Sí, sí, no, porque al final acabé, o sea, más que nada por el proceso de encontrarme con él. O sea, han sido 5 años y en parte también es por lo difícil de acceder a estas cosas y que yo he tenido que irme a Múnich y he estado como dando vueltas también por sus paisajes. Que Caray. eso, mira, precisamente en relación con esto, yo creo que estaba en un momento muy decaído mm, en mi carrera investigadora en ese momento. De hecho, hubo un punto en el que incluso me planteé dejar la tesis, Ujú. que creo que todo doctorando en su momento se lo Sí, ha planteado. sí.
por otra parte, porque es muy jodido. Pero estaba en un momento muy delicadillo con qué quería hacer, dónde estaba yo, dónde me situaba, ¿no? Hablando de esta idea geográfica. Y el poder entrar en contacto de forma física con los espacios de los que tanto había leído. El poder Sí, ir a la casa de Cubin, el poder estar pidiendo libros de su biblioteca personal sí, y encontrarme entre las páginas anotaciones suyas o tickets del tren sí. o cartas o cosas que le daban amigos o incluso, o sea, era como si sintiera que la persona de Cubin me estaba diciendo, mira, por aquí, o esto es en lo que tienes que centrarte de este libro que te interesa para ver qué he leído, pues es que están mis notas aquí. Y este es mi paisaje y te vas a dar cuenta de que esa charca de la que tanto hablo en todas las cartas y a la que de hecho le dedico un portfolio entero de obras, que fue el último que hizo, se ve desde la mesa desde donde trabajo. Esa charca, sí. Sí, sí. Estuve escribiendo y estuve trabajando en la mesa en la que este señor redactó la novela, la otra parte. Y levantar la vista y ver hacia afuera y mirar el olmo gigante que tiene ahí, o mirar un espejo encima de un piano, un espejo roto, porque está en la mierda, o sea, un Sí, espejo sí, muy viejo. Pero el poder moverme, aparte, me dejaron sola ese día ahí en la casa. sí. Y la verdad es que me gustaría agradecerle, no, creo, no sé si lo verá, pero bueno, Seguro que sí. la mujer que llevaba la casa Cubin en 2018, que fue cuando fui, que es Gaby Bernagua, fue un cielo conmigo, o sea, me dejó ahí a mi bola, me hizo luego como un tour privado por por el taller de impresión, por todo esto. Y el poder moverme, el poder ir incluso a los bares, el único que queda todavía de los que Cubin frecuentaba en Múnich, o sea, el poder ir ahí a tomarme una cerveza, crear como mi propia historia por encima de esto y ver que estaba trabajando en esto, dije, sí. O sea, como que hubo algo ahí que dije, esto que estoy haciendo me gusta mucho, esto que estoy haciendo me está también sacando, me está haciendo ponerme los zapatos casi de este artista Sí, en sí. concreto y tener una experiencia de lo que he estudiado que me hizo sanar mucho la relación que tenía con la academia, la relación que tenía con la historia del arte y un poquito el síndrome del impostor que creo que todos tenemos en la academia, de no lo estoy haciendo bien o no, no sé qué, es como, mira, es que me da igual cómo salga, porque solo la experiencia que me está llevando esto ya mereció la pena. Ajá, muy bien. Oye, pues mira, antes de terminar esta entrevista, me gustaría, si quieres, que nos enseñases ese cuadro que está, como en el caso de Guadalupe Antonia, que también tiene un cuadro de un gatito. Ujú. Pero en tu caso tienes un cuadro detrás de ti, en la Ah, sí, librería. Creo que es un paisaje. Y bueno, ya que hemos estado hablando sí, tanto es del un paisaje. paisaje. Es una dibujante de aquí de Granada, espera, me lo, Ajá. me lo acerco. Sí, sí, gracias. Que funciona un poco de sujeta libros. Borraremos esto para que la dibujante de ¿Sí te Granada no se escucho? sienta. Digo que borraremos esto de que me sirve de sujeta libros para que la dibujante de Sí, sí, Granada. sí. No, a ver, me sirve de sujeta libro Ah, ahora, pues luego mira ya. tú, estoy sintiendo este paisaje. Veo que son unas curvas, ¿no? Niebla al fondo. Sí, Hay como un autobús, está. ¿no? Un autobús que va hacia abajo. Y que, bueno, no Sí, se sabe muy bien si va a despeñarse por esa curva o si va a ser capaz de girar hacia la derecha. Y bueno, sí, sí. caray, me parece un paisaje que hace honor a todo esto que hemos dicho en esta entrevista. Pues Sí, es un oye, poco el viaje. sí. Bueno, es tu vida Sí, también. Me sí. contabas que de pequeño ibas de un sitio para otro, ¿no? Sí, 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 sí. Pues yo creo que por eso me gustó tanto el Mm. cuadrito. Oye, ¿nos dejas poner en los comentarios de tu entrevista un link Mm. a una canción de Type O Negative? Bueno, aunque no te lo creas, hace 2 entrevistas, creo, hemos entrevistado a un chico que hizo un libro sobre filosofía y heavy metal. Y bueno, Ujú. me gustaría poner en los comentarios un link a Love You to Death de Type O Negative. Me encanta esa canción. Estupendo, a mí ¿Sí? también. Sí, Bueno, sí, sí. pues Rocío, Aparte, es muy cubiniano el tema, sí. pues oye, Rocío, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y cómo nos lo has enseñado, de verdad. Sí, yo estoy encantada de seguir hablando más de esto. De hecho, creo que se han quedado cositas en el ¿Sí? aire, pero pues mira, prefiero también dejar eso así con la duda y si ha picado la curiosidad y al final acaba saliendo el libro, pues
Ya está. La Pues nada, tesis mía se va a poder consultar a partir de diciembre en abierto, o sea que muy bien, pues la colgaremos cuando esté en abierto, la colgaremos en el asunto. sí, sí, Y sí. bueno, no sé si seguiremos en diciembre vivos como canal. A ver, por supuesto, los vídeos van a quedar ahí, pero bueno, este Sí, canal sí, cumple, sí. cumple una función. No Claro, pretendemos eternizar, pretendemos morirnos como Cubin. Sí, en serio. sí. Eh, quizá también Bueno, la tesis son 600 páginas, aviso, la que es tesis, un 600 tocho. Sí, páginas. sí. Bueno, oye, el Señor De de hecho, los Anillos son mil y pico. es la primera negra Oye, esta de oye, aquí. te has movido, por favor, y tienes ahí otro paisaje a tu derecha, abajo. ¿Es un disco o es un Esto paisaje? son las ilustraciones de Roger Dean, del que hizo casi todas las carátulas de Uriah Heep y de toda la psicodelia. Ah, vale, qué bien pronuncias. Uriah Heep, Uriah Heep. Yo siempre dije Uriah Sí, Heep. sí, sí. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues oye, Al Rocío, final todo psicodélica, gotiqueo, me gusta como... De hecho tenía aquí un pues... poco la chuletilla de la tesis también. Ah, El País de los Sueños de... Enséñanos. Alfred Kubin, De Alfred sí. Kuben. Muy bien. Ah, vale, vale. Ya viene tu nombre abajo y todo. Muy bien, esa es la Sí, portada de sí, tu sí. tesis. Muy bien. Sí, Pues te deseo mucha suerte. ¿Ya la has presentado a tu tesis? sí, hace en diciembre de 2020, de hecho. Bueno, Fue espero también un que... poquito un Heimlich presentar la tesis en esas Sí. circunstancias, sí. Vale, vale. Sin casi nadie. Era como totalmente diferente a como me la había Sin imaginado. casi nadie. Yo al revés. Pensaba que no iba a ir nadie porque durante 3 años mandaba Mm, mensajes a gente por aquí, por allá y nadie me contestaba y mm, de repente me encontré en la tesis. Yo creo que la gente de la tesis estaba, los profesores estaban mm. alucinados. Me encontré ahí con muchos antropósofos, muchos rosacruces. Bueno, muchísima gente, éramos casi 30 personas. Yo no Sí, conocía a sí. nadie. Bueno, en fin, cosas de mi vida. Sí, bueno, yo es que contaba con el impedimento de que había una cosa y sigue habiendo una cosa llamada COVID. Vale, vale. En mi caso Entonces era la independencia de no, Cataluña. No sabíamos sí. si se iba a celebrar. De hecho, bueno, vino una chica que a lo mejor tú conoces, porque creo que trabajaba de profesora en la Pompeu Fabra, y vino a hablar conmigo al acabar la tesis, perdón. Se llamaba Anda Magdalena Lizanescu. Creo que No daba sé quién clase y quería hacer una tesis doctoral sobre Mircea Eliade. No, no te suena, ¿verdad? Creo que estaba en la Pompeu Fabra también. puede ser. Pues oye, Rocío, que nos estamos ya desviando del tema. Sí. Mucha Eso suerte en otro con... momento, una Sí. cervecilla o algo, seguimos hablando de lo que haga falta. Muy bien. Oye, suerte con tu libro y bueno, suerte con tu vida. Espero que te puedas ganar la vida Yo con, también. con todo esto, con Alfred Kubin, a lo Sí, mejor sí, como sí. profesora de Historia del Arte, Sí, yo con ganarme la vida seca me conformo también, ¿eh? No, no te creas. como pintora. No sé si tú pintas también tus paisajes del alma. No, la verdad es que hace mucho que dejé de dibujar. ¿Y por qué? Tiempo, cuestión de Por tiempo. falta de tiempo. Mm. ¿Y qué te gustaba dibujar? Personas, o sea, era más de retrato, me gustaba mucho también copiar estatuas griegas por las sombras, o sea, me gustaba mucho dibujar como, como quien dice en negativo, empezaba dibujando las sombras de lo que veía y luego Sí, salía la figura, pero sí tengo estatuas, me gusta dibujar estatuas. estatuas, caray. Eso es Mm. dibujar indiferencia. Al final es que está todo muy bien traído, ¿viste? Muy bien, pues Rocío, gracias por estar aquí, de verdad. Ojalá que tengas mucho Nada, éxito en tu gracias a vida. ti por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar de Cubing de una forma quizá un poco más inusual de lo que De lo que parecía, ¿no? sí. Bueno, no sé, sí, inusual probablemente, pero creo que mucho más. No sé, yo por lo menos he sentido ahora Cubing. Y bueno, y me Ay, han me alegro quedado. mucho. Sí, no, y me han quedado muchas ganas de volver ahora a reencontrarme con esos dibujos, para Sí, sentirlos de otra sí. manera. Y bueno, La saludos novela es muy importante Ujú. para eso. Y un abrazo muy grande para Kira, Mm, bueno, que le estará acompañando a Iki, y sí, para el viejo Puerco Espín que se murió hoy por la mañana y que enterré. Un abrazo sí, muy grande, sí. Rocío. Y para todos los animalitos que enterró Cubing Por también en supuesto, su vida. y para todos los seres humanos que se mueren también, que al fin y al Sí, cabo sí, también sí, sí. acabaremos nosotros siendo enterrados. Mm. Bueno, si es que tenemos suerte, claro, porque los transhumanistas nos quieren quitar ese pequeño privilegio que es morirnos. No sé si tú quieres. Muchas veces hago este debate en clase, ¿no? Cuando en el transhumanismo, si todo va bien, se prohíba la muerte, o bueno, se puede evitar la muerte, ¿vosotros querréis moriros o preferís quedaros en este mundo para siempre? Mm, te suelto esa pregunta. ¿Tú qué prefieres, Sí, sí, morirte o sí. vivir para siempre aquí?
a ver, no te voy a decir me quiero morir porque es una cosa muy emo, pero yo creo que la muerte es fundamental en cómo entendemos la cultura a día de hoy y que habría que rehacer muchísimo y readaptarnos muchísimo a una vida sin muerte. O sea, Ya, es que ya. nos cambia los esquemas de una forma bestial. Sí, ¿y crees que saldríamos como humanos ganando o perdiendo? A Mm, nivel de mundo interior, ¿no? Es decir, de hecho yo creo que a día de hoy quizá el único reducto para lo que podríamos llamar lo oculto, entre comillas, o lo mm, que sea, es la muerte, ¿no? Es decir, prácticamente todo es explicado ahora a través de la ciencia, de las matemáticas, de algún algoritmo. Mm. sí. Yo Queda antes la que muerte. ponerme a pensar en eso, preferiría decir, ¿vamos a tener un mundo en el que vivir si decidimos no morirnos? Porque Ah. se nos va el planeta a la mierda y creo que hay Va. cuestiones Yo creo que políticas y yo creo que nos... ecológicas bastante No. más, que creo que tienen un poquito más de prisa por resolverse que ¿Tú ver crees que el si planeta se vamos va a a la vivir mierda? eternamente. Yo creo que el A ver, planeta, que nos vamos nosotros a la mierda. Creo que el planeta, te lo digo en serio, ¿eh? pero nos llevamos al planeta con nosotros. O ¿Tú sea, crees? Yo no estoy de acuerdo, de verdad. De verdad, el planeta es mucho más fuerte que nosotros. El planeta arrasa con todo esto y en 10.000 años, mira, sin 2 años de confinamiento, en los puertos de Mallorca, que estaban llenos de gasolina y de plásticos, volvieron a mm, venir delfines. Imagínate durante 1.000 años o 2.000 años o 5.000 años sin seres humanos, que es un suspiro para el planeta. mm. Tranquilo, el planeta sigue adelante. El ser humano Entonces no hay que probablemente... preocuparse por vivir o no, porque ya hay otros No. factores externos a nosotros que van a intervenir por ahí. Sí, bueno, no lo sé. Pero, bueno, Que nos pero vamos. esta entrevista creo que ha muerto ahora mismo. Sí, 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 ya Uf, está, chao. Rocío, un fuerte abrazo, de verdad, y mucha suerte, Un ¿eh? fuerte abrazo, Oscar, muchas gracias. A ti.